Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, yo os traigo una petición, creo que hace bastante tiempo que no hacía ninguna y me hicisteis una petición para ver si podía realizar un vídeo en el que os explicara un poco, os hablara sobre las patillas. Hay que tener en cuenta que esto es un vídeo más teórico en el que os proporciono alguna información. No se trata de la realización en sí o la práctica, ya que no tengo disponibles, por ejemplo, maniquís con patillas o tantos modelos de chicos como para hacer una patilla diferente. Por lo tanto, es un vídeo teórico informativo. Así es que, sin más, si os apetece, quedaros, os dejo con el vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar un poco definiendo lo que viene siendo las patillas, que todos sabemos lo que son, pero quizás si tuviéramos que describirlo, podríamos definirlo como que es la parte formada por pelo que abarca desde la zona superior de la oreja hasta la mandíbula, sin tener siempre que llegar hasta aquí. Pueden ser más cortas, más largas, como veremos a continuación. Y se encuentra en los laterales del rostro, o sea, toda esta zona de pelo es lo que se denomina patilla. En su parte más alta está formada por cabello, ya que el cabello es el pelo que nace en el cuero cabelludo, y en su parte más baja y media está formada por el vello del rostro, que en el caso de los hombres se denomina barba, y que en muchas ocasiones las patillas y la barba se integran. Por lo tanto, las patillas, que como he dicho están en los laterales del rostro, es una zona de pelo que se ve mucho, ya que lo tenemos en la cara, y es por ello que pueden modificar la forma y los rasgos del rostro, y que en muchas ocasiones el estilista las utiliza para disimular o para potenciar algunos rasgos o la forma del óvalo. Sin duda son protagonistas en los cabellos cortos, ya que en los cabellos largos también tenemos patilla, pero al alcanzar mayor longitud no la tenemos como patilla en sí, sino que ya forma parte del cabello. Pero en los pelos cortos, tanto en los hombres como en las mujeres, pues tienen mayor protagonista, y sobre todo en los hombres, que son los que por norma general suelen llevar el pelo más corto, se las suelen dejar más largas. Esto en la mujer no puede ocurrir porque no tenemos barba, entonces en los hombres se pueden utilizar más formas o formas más complejas de realizarlas. Dentro de las patillas podemos encontrar diferentes estilos y multitud de combinaciones, pero básicamente si las tuviéramos que agrupar para poder definirlas o describirlas, podrían ser las patillas cortas, medias, largas o extra largas, las patillas si son más anchas, medias o finitas, si son acabadas en pico o con forma rectangular. Me he colocado un poco hacia el lado de la cámara porque luego me imagino que aquí os voy a poner imágenes, entonces para que las podáis ver mejor me hago a un lado y continúo. Como iba diciendo, las patillas en pico o rectangulares, las patillas con forma curva o con forma recta, y luego dentro de la cantidad o longitud del pelo las tenemos más densas, menos densas, y también las podemos hacer degradadas, que tienen una longitud variable. Todas ellas pueden ir combinadas en función de los resultados que queramos obtener, de nuestros gustos o de si queremos disimular o potenciar algún rasgo del rostro o forma del óvalo. Por norma general podemos decir que las patillas, al situarse en los laterales, enmarcan el rostro, y esto va a hacer que el rostro se vea más estrecho cuando las patillas son más largas e inclinadas, y en el caso contrario lo harán más ancho. Así, haciendo un pequeño repaso de los diferentes tipos de óvalos y qué patillas serían las más recomendadas, podríamos decir que en el óvalo hexagonal la patilla puede ser larga o corta, ancha o estrecha, quizás más con acabados curvados para que no aporte otra línea recta. En el óvalo redondo, en el óvalo ovalado, al ser el considerado ideal, podríamos introducir todo tipo de formas y longitudes de patillas. Para el óvalo redondo se recomienda una patilla larga que dé profundidad en esta zona y la cubra para hacerlo más estrecho, y por el contrario, en el óvalo rectangular, que es más estrecho y alargado, se recomiendan las patillas cortas por este mismo motivo. En el caso del óvalo cuadrado se verá más favorecido con patillas cortas y quizás con líneas un poco curvas que rompan su angulosidad, ya que si en el óvalo cuadrado hacemos una patilla muy larga, va a marcarlo más aún. En el caso del óvalo triangular se recomiendan patillas largas que abarquen la parte inferior del rostro para estrecharlo disimulando su forma, que es más amplia en esta zona. En el triangular invertido sería recomendable
seleccionar patillas de una longitud media para disimular y estrechar la parte central del óvalo. Con respecto a las patillas, a la hora de hacer unas patillas o de arreglarlas, podemos utilizar casi todos los útiles que utilizamos para el corte de cabello. Se puede utilizar la máquina para hacer los degradados o simplemente para cortarlo todo al mismo número. Se pueden utilizar las tijeras rectas, las detallista, dentadas, semidentadas, la navaja si queremos dar formas, etc. Algo a tener en cuenta es que cuando trabajamos la zona de patillas, o bien se realizan al mismo nivel en el que está el corte, es decir, si yo aquí corto al 1, la patilla va al 1, o bien se realiza con un degradado que irá de menor a mayor, es decir, por ejemplo, 0,5, 0,8, 0,9, 1, para igualarlo al 1 si es que aquí lo llevamos a ese número. Al contrario, nunca se realizaría, ya que quedaría un efecto un poco raro. Es decir, si aquí tenemos el 1 y aquí la patilla dejarla al 2. En el caso de que llevemos una barba, va todo al mismo número, barba, patilla, pelo, o bien se realiza un degradado que irá en la zona central de la patilla más corta. A medida que ascendemos aumentará de longitud y a medida que bajamos hacia la barba aumentará de longitud. O también se puede hacer igual de corta que la barba y simplemente aumentar a medida que ascendemos. Ahora vamos a ver un poco más detenidamente las diferentes formas de patillas, y tenemos las patillas en las que se deja el ancho natural, simplemente se arreglan o retocan, pero no se hacen más estrechas, que es una patilla cómoda ya que requiere pocos arreglos. Simplemente necesitará ser cortada al mismo nivel que el pelo a la vez que se realiza el corte de pelo, o si la queremos hacer con una disminución ascendente y prácticamente repasar los laterales para que no sobresalgan los pelos. En este tipo de patillas la longitud suele ser variable y se puede realizar o bien con máquina o bien con tijera. Luego tenemos las patillas medias o estrechas, en la que la anchura tiene que ser retocada. Las podemos hacer más o menos marcadas y requieren un arreglo más frecuente. Hay que proporcionar un mayor detalle ya que se salen de su forma natural, y teniendo en cuenta que la patilla suele ir corta y el pelo al crecer va perdiendo la forma. Es decir, igual que crece el pelo de la barba, va a crecer el pelo de la patilla. Y si las llevamos estrechas, esa forma hay que ir retocándola para que no se pierda. Y normalmente se utiliza la navaja cuando hay que retocar formas. De esta forma va a quedar más definida y limpia. Después tenemos las patillas anchas, en las que también podemos encontrar diferentes tipos, e incluso llegando a unirse de forma total o simplemente parcial con parte de la barba. Estas requieren un arreglado intermedio entre las dos anteriores, ya que suelen ir acompañadas de la longitud de pelo más largo, con lo que se disimulan más. Se suelen trabajar o con la máquina o con diferentes tipos de tijeras. Si queremos vaciar, pues con las tijeras de vaciar. Depende si ocupan toda la barba o parte de ella, necesitaríamos también la navaja para definir. En cuanto a su forma, tenemos las patillas rectangulares. Suelen ir combinadas con las patillas de anchura natural, ya que es la forma predefinida que presenta una patilla. Por lo tanto, requerirá la misma frecuencia de arreglo que este. También depende de si es más larga o más corta, y es una patilla clásica que se puede integrar con multitud de cortes. La longitud de este tipo de patilla es media y variable. Luego tenemos las patillas en pico, que puede ser un pico recto o pueden ir inclinadas. Se trata de una forma más compleja y elaborada de patilla, que requiere mayor frecuencia en el arreglado, ya que se sale de su forma natural, y además esta patilla suele ir con una longitud de pelo corta. Por lo tanto, se trabajan normalmente con navaja. Por otro lado, en función de la altura a la que vaya la patilla, tenemos las patillas medias y cortas, que suelen ser las más clásicas y proporcionan un aspecto sofisticado, natural. Luego tenemos las patillas largas, de aspecto así como más desenfadado y según su forma peculiar, ya que pueden ir inclinadas o con determinadas formas. Y luego tenemos las patillas extra largas, que van por debajo del lóbulo de la oreja. Suelen proporcionar un aspecto más desaliñado, ya que suelen ir acompañados de pelo de mayor longitud. Y con esto tendríamos los principales tipos de patillas, como os digo, existiendo multitud de combinaciones y variables. Como algunos estilos menos frecuentes, os podría decir las patillas a ras de la oreja, que prácticamente no hay patilla, sino que van por la parte alta de la oreja, o incluso con formas y dibujos. Después, a la hora de realizar el arreglo de las patillas, debemos de tener en cuenta que, al igual que todas las partes de nuestro cuerpo, son asimétricas. O
sea, es lo mismo que cuando nos hacemos las cejas, tenemos una más larga, otra más corta, los ojos, las manos, los pies, uno más grande, uno más pequeño. Pues con las patillas ocurre lo mismo. Con lo cual es importante ponernos frente al espejo y verificar que están quedando lo más igualadas posible, lo cual nunca suele ser fácil. Es por ello que también es importante seleccionar aquellos útiles o herramientas específicos en función de lo que vayamos a hacer. Si vamos a hacer un degradado, unas patillas inclinadas, si las vamos a estrechar, pues utilizaremos navaja, máquina, si las vamos a vaciar, y seleccionarlas de forma correcta en función de nuestros gustos, preferencias, sabiendo el efecto que producen sobre nuestro óvalo, sobre nuestros rasgos, y siempre adaptándolas y combinándolas con el corte de pelo y también con la barba, bigote o perilla en su caso, en el caso de que lo llevemos. Bueno, y con esto queda básicamente así hecha una explicación por encima de los diferentes tipos de patillas, cómo arreglarlos, qué efectos producen y qué aspectos debemos de considerar o tener en cuenta. Por lo tanto, aquí finalizaría el vídeo. Espero que os haya gustado. Yo ya me despido, os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!